Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes, hermano. Michelle el Peca, me dice, te conocen aquí en Las Palomas. Nada, Michelle, pues gracias por darnos la bienvenida aquí a tu Palomar, porque se puede decir que ya estás de nuevo aquí abriéndote camino poco a poco. Michelle, hacerte una pregunta. ¿Dónde empieza Palomar, Michelle? ¿Cómo empieza la historia de Michelle como palomero? A ver, mi hermano, desde niño, mi papá fue el que me metió el veneno adentro. Un día se aparece yo bien chiquitico con una pareja de palomitas. Las pusimos, ahí empecé, me fue haciendo un palomarcito. Y tengo que agradecerle mucho a Baluja, que yo me sentaba en el techo de ese señor y Marco, dos palomeros de esa zona ahí que sabían demasiado. Y ahí fue que empecé, aprendiendo de esos dos señores que para mí eran los que más sabían en ese tiempo de palomero. Sí, porque me dices que estamos aquí en la zona esta aquí abajo de la Fátima, sí. Pero empezaste como palomero allá arriba en el Miquito. Yo vivía en el Miquito y ahí fue donde los animales que por los que me conocen son de ahí del Miquito. ¿Y palomeaste ahí cuánto tiempo más o menos? ¿De qué año a qué año más o menos fue eso? Yo vine para acá hace 12 años, desde que empecé hasta que vine para acá hace 12 años, palomeando. Estuviste palomeando ahí en el Miquito. ¿Y qué línea siempre trabajaste, Micho? ¿Cuál fue la línea con la que empezaste? Yo empecé, le compré unos palomos a Rey, de la línea que tenía Rey, de unos palomos de buche, que eran buchón cubano creo que se llamaba, una cosa así, que eran unos maones de niño. Empecé después con una palomita que me salió muy buena de Pancorná, un señor que ha fallecido, una paloma negra, muy buena, muy buena, muy buena. Y después fui quitando todo lo que le fui sacando. No veía resultados. Cuando tú le sacas a cosas que la gente quita, es porque tiene algún defecto. Entonces empecé a coger palomos perdidos, empecé a sacarle a palomos perdidos. El palomo buchirrojo viejo mío fue un palomo perdido que cogí pillando en mi casa. El abuelo del pesado era hijo de un palomo cenizo perdido con una paloma perdida también, cogida en mi casa. Y después que tuve una línea, fui a casa de Baluja y le compré la tabaca Ley. Yo le compro a Baluja la tabaca Ley, que era la madre de la valla con el mahón. Se la he hecho ese palomo cenizo que te estoy hablando y me sale rápido. Y ahí empecé a ver unos súper resultados de palomos que ya sacaba yo, buscando lo que uno quería. Y después incorporé la paloma de las chispas, que es la madre del pesado, que igual la cogí perdida en mi casa. Sin nombre, sin nada, una paloma que apareció, la cogí pichoncita, la volé, fue haciendo líneas, fue haciendo cosas, y esa era la mamá del pesado. Pero mi línea mayormente venía, yo te cogí un palomo perdido, en ese tiempo los palomos perdidos daban resultados. Un palomo que se metía 7 o 8 días en una mata, en una montera, funcionaba. Entonces mi línea la fui haciendo así. Me gusta mucho la paloma buchirroja, los mismos cenizos cumados, y mis palomos todos eran así, cenizos y cumados buchirrojos. Ahora, mi hermano, cuando me dices que empezaste, a los inicios tuyos viste mucho a Baluja. Me imagino que cogiste esa época de esplendor de Baluja, donde tenía la artillería aquella que era candela. Yo conocí en casa de Baluja la mayoría de sus palomos. Y este debate lo hemos tenido yo y él. Yo siempre le he dicho que para mí, en su palomar, lo mejor que existió fue el Niquillo. Al Capone tuvo mucho nombre. Exacto. Al Capone fue un palomo que se volvió famoso. En esta temporada sería viral, pero para mí el mejor animal sacado por Baluja fue el Niquillo. ¿Y tú tuviste el privilegio de haber robado a los dos? Yo enlacé palomas en casa de Baluja. Es decir, que estabas ahí palomeando ahí. Yo palomeaba bien con él. Nos llevamos muy bien. Kiko y Baluja, mis amigos. Un saludo para ellos porque aprendí muchísimo de ese señor. Un señor exigente en la paloma. Un señor que al igual que yo, el animal que no te cumple lo que tú vienes buscando, se quita sin perdonar, sea quien sea papá y mamá. No porque sea hijo de fulano, se deja. Él todo lo probaba, él lo subía para arriba del techo, los tiraba con 3 meses. Era otra época, hoy todo el mundo quiere volver a cambiar la paloma a cajón. En esa época... No, era la época que se vivía en aquel momento, las trampas, esto... Y el que tenía lista, pero el que no la tenía también tenía trampa. Exacto. Entonces no era porque él tenía trampa y el otro no. Y todo el mundo, era una cosa pareja, todo el mundo tenía... Todos tenían trampa, unos cogían, otros no. Ajá. Y Baluja no era el que mejor techo tenía. Vivía en un hueco, un palemancito de madera, muy bien acomodado, pero bien incómodo en ese hueco acomodado. Yo tenía mejor posición que él. Bueno, sí, el viejo castigado ahí en aquel tiempo. Sí,
En Casa Baluja tú ibas y en los cajoncitos verdes aquellos con nylon de pescar, que él hacía las paredes. Todos los días ahí habían 3, 4, 5, 6 palomos. Todos los días. Y si se ponía con un palomo tuyo, te lo enfermaba. Usted perdía. Sí, porque vivía para eso, vivía para... Kiki bajaba a almorzar, Baluja cogía las varas. Baluja bajaba a almorzar y Kiki cogía las varas. Ahí nunca se quedaba un palomo suelto sin que lo estuvieran mirando. ¿Y cuánto fue que tú, qué fue lo que te motivó a ti a decir, oye, yo voy a poner palomo en serio? ¿Cuál fue el palomo que a ti te llenó los ojos? Tú dijiste, esto es lo que quisiera tener yo. Vayan, aquellos inicios tuyos cuando empezaste. Eso mismo que estamos hablando. Yo viví todo el proceso de todos los palomos Baluja. Él le vende o se lo presta, no recuerdo bien, ahí no puedo asegurártelo, pero el cenizo viejo de Baluja, el papá de todos esos palomos, el Capón y eso. Sí, el viejo, que es el que le dice el viejo. El de Pepito Montalbán, el viejo ese. Le crecía el pico y todo. Yo lo viví, estaba al lado de mi casa, yo brincaba en mi techo para el techo Marco. Él le da el palomo a Marco empieza a sacar consanguinidades, empieza a sacar cosas. Y imagínate que tú crías en tu palomaría y el vecino tuyo tenga toda esa línea. Tú quieres tener eso. Ya tú no quieres seguir teniendo lo que tú tienes. Marco tiene algún problema, quita las palomas, Baluja recoge todos esos palomos de nuevo ya sacados y todo, con sanguinidades, cosas que hizo Marco. Y yo me quedé y dije, no, ahora me voy a quedar en cuero. Yo con todo lo que tengo aquí, yo por lo menos palomeaba con él ahí, no estoy mal. Y por eso es que yo trato de hacerme una hembra de línea y voy y le compro a Baluja la Tabacal Ley. Baluja ese día me dice, tienes dos opciones, te llevas los pichones, que fue el mahón famoso de Baluja y la Valla, estaban en el nido, o te llevas la tabaca. Yo le dije, no, me voy por la paloma porque yo tengo unos palomos que quiero probar. De lo que se abre la pichona, si la huevo, si se me pierde, ahí voy a tener pérdida. Sí, tú dijiste, la paloma la voy a sacar seguro. Varios tiros y algunos tiene que... Sí, me ligó muy bien la paloma. Me ligó muy bien la tabaca. Ahora, mi hermano, ya vaya viniendo una época un poquito más para acá, ¿cuál es el primer palomo por el que vaya te da a conocer a ti, por el que la gente empieza más bien a hablar de tus palomas? El palomo, el primero que yo tuve que empezaron a hablar fue el puchirrojo mío, un palomo cogedor de pichones y perdía. Fue un palomo que se murió en mi casa invicto, eso nadie le pudo poner la mano. Se murió con 15 años y solista. Un palomo que la correa que estuviera perdida era mía, el pichón que él se le encarnara era mío, era vino puchirrojo completo. Un palomo muy bueno. Y ese fue el primero. Ese se quedó en mi casa y murió en mi casa. Ese volaba un día y al otro día volaba empezado. Él siempre tenía su día. Sí, se lo ganó, se lo había ganado. Él se lo ganó. Él era un palomo que... Había algo que era para él y se recogía que estaba volando y le decía, coge que es para ti. Ya yo sabía lo que robaba, no se tenía suelto por gusto. Y cuando tenía la oportunidad, esa era de él. Hay 1000 anécdotas de él. De estar trancado, a estar alguien cogiendo una fina y llegar yo al piquete y decir, si lo suelto la cojo. Estás loco, soltarlo y vamos a mi casa, que ya, vamos a disfrutar de mi casa. Y se murió en mi casa. Se murió el viejo tuyo, nunca... Hay gente que no le gusta vender ese tipo de palomo, ¿no? A mi casa fueron varias personas a pagar el pesado y ese palomo. Y yo no vendo lo que me está dando a mí mi bienestar. Sí, satisfacción, de cierta manera. Yo he vendido muchos pichones, le han salido buenos a muchas personas, pero cuando tengo uno bueno no lo vendo. No hay dinero. Eso. A mí me llegaron a ofrecer, primera oferta, $1000 americanos, cuando las palomas estaban en ese tiempo baratas. Sí, porque estamos hablando de hace unos años atrás, no sé, 2010, por la fecha más o menos que me mencionas, ¿no? Así de hace 12, 15 años atrás. Sí. Y yo no, por gusto. El que me gusta a mí no se vende. Tú quieres otro, hijo, medio hermano, no sé qué, se va. Pero ese mío no hay dinero para pagarlo, no. Veo que me mencionas mucho el pesado. Ese palomo es el que preferido tuyo que has sacado tú, porque veo que cada vez que me mencionas como que un antes y un después de ese palomo. Sí. A ver, ese fue un palomo que marcó la diferencia en mi casa. Eso fue un animal que hizo cosas que yo nunca había visto. Un animal extremadamente inteligente. Un animal que tú lo soltabas y no te aburrías con él. Traía paloma, tiraba paloma, cogía paloma. Todos los días hacía cosas diferentes. Siempre traía algo que si topaba, la cogía. Si estaba perdida, la cogía. Si cazabas una paloma, te cogía la paloma y el macho. Era un palomo descomunal. Era un palomo que venía una paloma perdida, un ejemplo, y te caía en una antena. Y él venía, le pasaba 2, 3, 4, 5 veces, no te va a salir, y él llegaba y se le tiraba arriba a la paloma.
se posaba arriba de la paloma con las alas abiertas y daba saco y se las llevaba. Así cogí muchísimas palomas con ese palomo. Era un palomo que ¿Y fue sacado por ti? ¿Lo sacaste tú? nació en mi casa. Ese se lo saqué yo a un hijo de la Tabaca Ley con el cenizo mío, que ese era el rápido, también estuvo muy bueno en mi casa, se dio a conocer bien ese palomo. Yo le he hecho la ceniza de la chispa a ese palomo porque ese palomo era demasiado rápido, era de esos palomos que te llegan y te salen rápido Sí, con la paloma. que mandan mucho. Y yo estaba buscando algo que se mantuviera un ratico más seduciendo a la paloma para que después jalara. La paloma de la chispa era así, era una paloma que se le montaba a los machos y se mantenía arriba. Y déjame probar este tiro, a ver si yo aquí lo hago. Y ahí lo choqué. Esa ceniza de la chispa lo hizo muy bien. ¿En qué dirección fue exactamente que vivías tú en ese tiempo que robaron tus palomos ahí? Eso fue en Santa María, entre Corralfalso y Aparición. Ah, sí, ahí mismitico, ahí cerca de Entre Casa Rey Balúa. y Balúa. Exacto. Yo No, ahí vivía tenías en el ahí, centro, sí, en los dos grandes. tenías la competencia Los ahí dos de, grandes. de dos grandes buenas Sí, aguas Los grandes. en ese tiempo. Que tenías que tener buena ahí para que las tuyas cogieran paloma, porque Había en que ese tener. tiempo... En ese tiempo estaba el Moteado del Rey, estaba el Pegaduro del Rey, estaba Papá Seducción. En ese tiempo había un paloma. Oye, ahora tú que viviste las dos épocas, ¿tú dirías que hay mucha diferencia entre aquel palomeo y el palomeo este hoy en día? El palomeo no ha cambiado en nada, lo que ha cambiado es la raza de palomas. Yo vi degradarse, lo viví yo y lo dije todo el tiempo, nunca he tenido un morrillero. Y discúlpenme los que quieren el morrillero, los que les gusta el morrillero. No, esto es a gusto personal de cada cual, exacto. Yo desde hace muchos años lo dije, para mí el morrillero está degradando la paloma. Yo vi perderse muchos palomares por cruzar con morrillero. A muchas personas le ha salido bien y los felicito, pero vi muchos palomares bien hechos de años perderse por encapricharse con un morrillero. Por buscar vuelo, perdieron todo el robo y toda la seducción del palomar. Entonces empezaron a hacer que si la colonia, que si darle tiempo, que si el pichón tiene que estar 7 meses, un año para poder robar. Cuando yo empecé en la paloma, el pichón se tiraba con 3 meses. El pichón ya la ve que se separa de los hermanos y empieza a salir a buscar otra cosa, ya se ponía a robar. Entonces ahora hay que pasarle la mano al palomo, hay que volvérsela a pasar, hay que echarle un huevo, hay que justificar lo mal hecho. Entonces es muy fácil sacar el defecto de un animal y muy difícil sacar las virtudes. Te cuesta más trabajo sacar uno bueno que 20 malos. Sí, no, eso sí es verdad. Entonces, no voy a mencionar líneas, los que lo hicieron se van a dar cuenta y van a decir que es verdad, pero vi muchas líneas degradarse y caerse por buscar el vuelo. Cuando tenían líneas que sacaban pichones y desde los 3 meses estaban haciendo listas. Entonces, se quisieron meter en un tema de comercio cuando tenían un palomar súper bien hecho. Entonces, para mí eso no funcionó. Ahí es donde yo veo el defecto de la paloma. Cuando yo empecé en la paloma, de niño, se buscaba el palomo que la gente le decía en el quinterón. Sí, supuestamente aquel famoso quinto cruce con Ese correo. quinto se hacía con correo. El Deportivo Buchón Cubano se hacía con correo. Los viejos que lo hicieron, hay muchos temas que se echaron tal raza, más cual raza y no sé qué raza. Era verdad que esos palomos cruzados robaban muy bien. Era verdad. En el tiempo en el que yo cojo perdido mi palomo buchirrojo del que ya hablamos, Balús y Rey empiezan a cruzar con correo. Balús le echa unos correos a sus palomos y Rey le echa unos correos a sus palomos. Y ellos estaban sacando, empezaron así el primero, segundo, Sí. tercer cruce. Ellos estaban en eso, tratando de rescatar lo antiguo. Yo sí te digo, el trabajo que hicieron los viejos estaba bien hecho. Porque ese mismo palomo de Balúa, eso era un palomo que se veía que era cruzado. Sí, dicen que el viejo ese era cruzado. Sí. Yo lo vi, yo lo tuve en mis manos. Era un palomo fino, piconcito, aquello era una nave. Entonces, lo que se cruzó con correo funcionó. Mi criterio sobre el morrillero es que es un sato con corto. Tú miras un sato con el abanico y ves la reacción, y miras un morrillero y es la misma historia. ¿Quién pone una morrillera a robar? Sí, desde tu punto de vista, ¿no crees que el morrillero como tal le ha aportado mucho a lo que es la paloma en Cuba aquí? Lo que como hicieron tal? fue, vamos a mejorar el morrillero y echaste a perder lo que tenías. El criollo. Entonces ahora todo el mundo está virando a buscar el criollo.
Se dieron cuenta. Exacto. Ahora todo el mundo quiere de nuevo ese palomo criollo que tú tenías, que te ibas a trabajar, te lo dejabas suelto y tú venías debajo de una meseta o abajo de una mata tenías un palomo tirado. Eso es lo que quiere todo el mundo. Entonces hay que tratar de rescatar eso y quitar todo lo mal hecho. Lleva tiempo, pero sí se logra. ¿Y qué tú crees del falso mito que es de que el palomo criollo era lento, que era buchetú? No, eso era mentira, eso era mentira. Eso era mentira porque... Porque bueno, a raíz de eso más bien es que la gente piensa insertar el morrillero, como que para darle más rapidez y todo ese tipo de cosas, recortar el buche. Ese es el problema, que ya te digo, yo viví, ya te digo, todos los palomos de Baluja. Rey tuvo muchísimos palomos buenos ahí que volaban muy bien, criollo igual. Y si Baluja echaba una cuchilla en el cotorro, venía el palomo a su casa y al otro día le tiraban la puerta y el palomo iba al cotorro a buscar la paloma. Hoy en día es un morrillo acá. Sí, porque él era muy partidario de ese tipo de cosas. Estamos hablando de palomos que hacían las cosas que no hacen ningún palomo hoy en día. Y no estoy diciendo que el morrillero no sirva, ya digo, hay mucha gente que le ha dado resultados. A mí como tal, no me gustó, claro. No me gustó. Porque yo soy de las personas que no le pasa mal. Yo tiro mis palomos, yo robo con él y robo con macho. Si a mí una pareja me da macho nada más, ya no me sirve. Porque a ese macho, cuando tú trates de sacarle con otra hembra, te va a dar mierda igual. Porque los dos tienen que aportar. La hembra aporta. Sí, es un 50-50, claro. Sí. Si hay un gran defecto en la línea, ya tú sabes que hay algo mal hecho. Te sirve para robar, pero ese no te sirve para criar. Claro. No, es así. De tu experiencia no te ha gustado el cruce con raza. Hay quien le dice, hay quien lo defiende, hay quien le ha funcionado. No, personas que viven orgullosos de la raza de Sacaco. Mira, aquí mismo un muchacho, Mandito de la Logia, vive cerquita de mí. Vendió muchísimos palomos, compitió y tuvo lugares, tuvo sus resultados en competencia. Pero a mí no me gusta ese tipo de palomos. A mí me gusta, yo suelto mi animal, me voy para donde me vaya y cuando yo regreso tiene que tener la paloma ahí. Si mi palomo tira una paloma, monta a celo y se va para tu casa, ya no me sirve. Claro. Yo a ti no te he espantado, yo a ti no te he maltratado, yo a ti te tengo desparasitado, bien alimentado. Entonces, si tengo que tener también una colonia de 20 palomos hasta que cumplan el año para empezar a ver resultados, creo que tampoco me sirve. No eres muy partidario de lo que es el tema de la colonia. No. A mí me gusta ponerlos con 3 meses. Palomeas más a la antigua, Sí, vaya, por decirlo de alguna manera. Sí, me gusta ponerlos con 3 meses y a veces los hay que van de más a menos y tú eres el que los tienes que aguantar un poquito, soltándolos un poquito menos, cambiando un poco. Sí, los que salen muy calentones desde el Sí. principio, que tú los juegues. Ya, ese que sale agresivo es el chiquitico, tú lo coges y no le metas todos los días, no lo pongas. ¿Cuál es el problema? Eso roba muy bien, pero son los que, vamos a poner, te choca con una paloma. Es lo mismo que nosotros. Tú sales con una discoteca, te encontraste con una jevita. Claro, te si ponen te experiencia. una niñita no hay si te tiraste una vieja te pones a robar para ella. Sí. Es lo mismo. Entonces, te marcó un techo, se quiere robar esa paloma y ya estás jodiendo tu propio pichón. Te tranca. Él está, yo lo suelto otro horario, hasta que el pichón vaya cogiendo de usted. Pero el que va normal, que va lento, va despacio, sigue tirándolo todos los días. Él solo te va diciendo. Y hizo una capturita hoy y mañana tiro otra. Y ellos te van diciendo. Sí, mucha observación, la paloma era mucha observación y conocer tus animales. La paloma es de trabajo, el palomero tiene que dedicarle mucho tiempo a la paloma. Porque tú tienes que ser autocrítico y conocer tu línea. Hay cosas que tú tienes que hacerla tú mismo. No, y todas las líneas tienen defectos y virtudes, es lo que estábamos hablando. Todas tienen sus defectos y sus virtudes. Estábamos hablando de la línea de Baluja, había muchísimas virtudes y también había defectos. Claro. Y salían algunos que no servían. Como en todos lados. Pero pues, esa igual. gente hacían así, usted no vuela más y se vende. Y tuvieron palomas que arrancaron cola, empalillaron alas y vendieron palomas para brujería sin que nadie se enterara porque eran las malas. No, es que eso es así. Eso Era es parte así. del proceso de selección. Era así. El pesado mío fue un palomo que estuvo 3 años robando y hasta los 7 meses cualquiera lo hubiera quitado para brujería. Tú lo soltabas y ese palomo no se armaba, no botaba buche, no se pegaba. Salía cerrado, estiraba alas. Palomo desabrido por completo. Sí, él se tiraba en el techo y ya ni la rubía a nadie, él no le importaba nada de la vida, entrar, comer y volar un poquito, era lo que hacía él. Y yo, bueno, si no te has tirado, si no has cometido un error, Sí, algún lo día de- que te hable, claro. algún día tuvo tabuche. Y un día me fui para el hospital naval, tuve un familiar enfermo y lo dejé suelto y dije, bueno, vamos a ver qué tú haces.
Porque lo soltaba cuando yo no iba a estar, para ni tener que Sí, verlo, claro, porque era algo que sí, te... sí, me llevaba bueno. Entonces lo dejo suelto y cuando vi lo tenía un mahón macho encajonado. Él acostado y el palomo parece que llevaba rato y me lo había maltratado, le había sacado sangre de los párpados, de la nariz, y el palomo dándole palo y él acostado. Mira esto loco. Ahí empezó él, la carrera él empieza con un macho. En esos primeros 10 días yo cojo 6 vallas. Y en ese tiempo se pensaba mucho, este se volvió mamonero. Sí, había el mito ese de la Ya valla. este ballero, este se jodió. Yo lo suelto un día, había un muchachito que tenía 2 vallitas en tortilla y empezó a palo, Lorencito de aparición. Y palo, y palo, y palo, y palo, y palo, y palo. Y las 2 palomitas caen en el caballete. Yo cojo un lazo y le digo a Eduardo, el amigo mío, coge el otro, pero él está bajo la escalera. Jala tú y yo la otra, dale, 1, 2, y cuando hago así, Eduardo había subido, le metí con el codo por la cara y lo tumbé el techo. Se fueron las 2 palomas y yo claro. a ver qué le pasó al hombre. Y aquel loco empezó a dar palo y a soltar más cosas. Mi balón pasaba 3 casas y caía en un techo, y daba sangre. Y volvía, y daba sangre. Y dije, no, tú no me vas a joder el palomo eso. Yo recojo el palomo, lo tranco y le quité agua y comida. Por completo. 3 días estuvo sin comer el palomo. Cuando él no estaba, yo le abrí la puerta al palomo y salió muerto de hambre. Trató de subir por el palomo, miró, bajó y se puso a mirarme para que le diera comida. Ya perdí de la dentilla. Lo entré y le di un poquito de trigo. Y así lo tuve. Cuando tenía chance lo soltaba y él comiendo trigo. Le bajé la dentilla completa. Más nunca hubo que hacerle eso a mi palomo. El que conoció mi palomo, lo vio robar. Vio que mi palomo robaba con alpiste. Mezcla de fantasía. Después lo dopé. Todo el tiempo de su vida. Mi palomo volaba 2 días y descansaba 1. 3 años estuvo, desde que nació, robando hasta que ya lo bajé para cogerle cosas. 372 palomas cogí. Y partió 1 millón de récords. Ya dijeron una del canal que tiró 12 y cogí 9. El mismo día. El mismo día. Comía los días que volaba una tapita de sobrante de mezcla fantasía para que no volara con comida de buche, y el día que le tocaba descanso le daba una mezcla de comida. Mijo, maíz, arroz con cáscara, chicha, trigo. Yo le daba, ese día era el que comía la comida que podía fermentarle en el buche. Los días que robaba, comía mezcla fantasía. Oye, ese mismo, ahora que me mencionas la anécdota de esa, ¿verdad? Porque es algo curioso. Fue una banda que tiró, ¿cómo más bien es el cuento de las del palomas día que ese? Fueron consecutivas. Aparecía una paloma, se le cogía. Aparecía otra, se le cogía. Estamos hablando que es una época que robaba con trampa. Sí, todo era caballete. Porque hoy en día, vaya, para cajón es muy, prácticamente imposible coger tantas palomas en en el mismo grandes día. listas de los palomos, Exacto. ningún palomo coge más de 100 palomas en ese tiempo a cajón. Es que a cajón es imposible, yo Imposible creo. porque un palomo tiene que estar tomando con una paloma. A veces se meten hasta semanas. Claro, y no entra y esto Y no entra. así. Entonces se está desgastando y es hoy, es mañana. Entonces no se roba más nada porque ya tiene. Claro. Eso era trampa. Se cogieron, todas ese día se cogieron en la SA. Ese día no se cogió nada encajonado. Le cogí ese día 4 a Pipa, amigo mío. Y tiró 12 consecutivas. Yo tenía un edificio al lado de mi casa y mi palomo no se tiraba en ese edificio. Y las que se le quedaban ahí, cuando él le pasaba 3 o 4 veces, él la dejaba y se iba a robar otra. Nunca Si te hizo salía bola, puntera. No, él no. Ese palomo no lo hacía. Yo, para las personas que dijeron en su momento que mi palomo nos robaba hembra, cogí una paloma de coco, Nelsito el de coco. Tenía una paloma ceniza de la línea de Rey, que venía de algo que tenía Rey con baluja cruzado, algo de eso. La mejor paloma que yo cogí en mi vida, con ese palomo. La mejor que cogí con ese palomo fue esa paloma. Estuve 3 meses chocando con esa paloma. La paloma caía en mi casa y los saques eran más grandes que mi palomar. Jalaba para su casa. Muy bueno. Pero empezó a confiarse, empezó a caer adelante de la buchera y le cambié la puerta a la buchera y yo me la robé. Ella cayó delante de la buchera y yo la cerré y la metí para dentro de la buchera. Se quiso matar ahí después, pero yo me la robé. Porque estuve 3 meses cayendo atrás de la paloma. Me imagino que después que la cogiste, trabajaste con ella, le sacaste algo. Se la di a un amigo mío, nunca le saqué nada, yo no le sacaba nada que cogiera de nadie. Yo en ese tiempo estaba un poco ingreído en la paloma. Estabas muy enfocado en tu línea, vaya. Sí. No te gustaba. Pero aparte, se vivía en ese tiempo como un orgullo.
había como que mucha rivalidad entre los palomeros que vivíamos en esa zona. Y no se le sacaba lo que le cogía a uno. Sí, lo que tú cogías a alguien, más bien chisme, era un descarte. Fulano, sí. Entonces no le saqué a esa paloma. Me hubiera gustado sacarle esa paloma, porque sí era muy buena paloma. No, vaya, por eso fue que te hice la pregunta, porque vaya, incluso me aceptas que él ha sido la mejor paloma que cogiste con ese palomo. Súper buena. Mi amigo sí le sacó buenos palomos a esa paloma. Tenía hijos, nietos todavía, que transmitía bien de esa paloma. Pero no, yo no. Existía, ya te digo, esa rivalidad que había entre nosotros los palomeros de arriba. Es más, tú le cogías paloma a los palomeros y te decían, no es mío. Yo tenía de palomeros allá arriba anillos. Listas con anillos. No voy a decir nombre porque nadie se merece que le digan eso, pero habían palomeros allá arriba que yo tenía hasta 16 y 20 anillos de ellos. Sí, porque llevabas ahí el ranking y todo, las que yo te cogí, las que tú me has cogido tú a mí. Y se las apuntaba. Sí le apuntaba las palomas a mi palomo y fulano con una libreta y ciclano y para la libreta. Sí, no, así es igual que el viejo, igual que tu mentor, saca el barrio y ya todo el mundo ahí en la estadística. Yo lo aprendí de él, eso lo aprendí de él. Barrio llegaba a la estadística, todo el mundo ahí. En el tanque Balujo había el nombre de Guanabacoa. ¿Aún llevas tu palomar en papel? Eso ya es historia. Presentamos Pigeon Pro One, la web app que revoluciona la gestión de tus palomas. Registra pichones, consulta pelegría al instante, analiza cruces genéticos y comparte todo con tu team desde cualquier lugar. Olvida la libreta, digitaliza tu pasión y lleva tu palomar al siguiente nivel. Escanea el código y solicita tu acceso hoy. Pigeon Pro One, inteligencia para tu pasión.